la toma de régimen de contabilidad, ¿vale? Se posa de manifiesto que los correspondientes ingresos se han contabilizado en la partida correspondiente, que el importe contabilizado es exactamente como el importe realmente ingresado. En cuanto a los gastos, se ha fiscalizado esta intervención previa a todo acto o documento que dé lugar a la realización de gastos. En materia de contratación, se ha fiscalizado el inicio del expediente, la existencia del proyecto, el carácter de planteo, el informe de necesidad de contrato. En materia de gastos de personal y pago de nómina, los aspectos generales de comprobación de existencia de crédito y competencia del órgano. En materia de aprobación de las relaciones de gastos, se ha comprobado la existencia de la correlación de aprobación de los gastos para la contabilidad municipal. En cuanto a las resoluciones adoptadas por el presidente contrarias a los reparos efectuados, hay que señalar que no hay reparos por esta intervención durante el ejercicio 2023. En cuanto a actos con omisión de la función interventora, no se ha tramitado el expediente en algunos contratos de carácter sucesivo, como los de seguros, telefonía, pero hay que poner de manifiesto que durante el ejercicio 2023 que se haya licitado el servicio de gestoría y asesoría laboral, tal y como marca la legislación correspondiente. Y en cuanto al control financiero permanente, se han realizado informes en relación con la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, los informes de morosidad trimestrales, informe anual sobre el coste efectivo de los servicios, etc. En cuanto al registro de las facturas, se ha efectuado el seguimiento del registro de las facturas. Las cuentas de saldo pendiente de la cuenta 413 final de ejercicio eran 1.086,37 euros. Y ya está, este informe, bueno, se pone de manifiesto la falta de medios informáticos en cuanto a una herramienta de fiscalización. Ya está, el informe fue remitido a efectos informativos con fecha 9 de abril de 2024. Y el trámite ha sido remitido a la Intervención General del Estado. En plazo. Vale, si hay que destacar el tema del un día en 56, un día en 56 en el periodo de medio de pago, que es el còmput des que entra la factura fins que se paga, pues és molt important, no vol dir que paguem en seguida que entra la factura. Simplement és això, posar-ho de manifest. Vale, i solució d'alcaldia. Vale, i bueno, he tingut les resolucions d'alcaldia des de l'última sessió i si no tingueu ninguna consideració, pues hi ha torn de recs i preguntes, brecs i preguntes. Vale. Pues la segona sessió. Moltes gràcies a tots.